La idea del día de hoy es meternos de lleno en cooperativismo. Contamos con la participación y el gran apoyo de personal profesional de la Dirección Provincial de Acción Cooperativa, la DIPAC, están con nosotros. Vamos a presentar a los compañeros de la DIPAC. Santiago Iorio es asesor en la Subsecretaría de Industria, Pymes y Cooperativas. Se desempeña en la DIPAC y es profesor, es licenciado en Sociología y profesor de Sociología en la UBA. Es magíster en Diseño y Gestión de Programas Sociales en Flaxo y docente del Instituto de Industria de la Universidad de General Sarmiento en la materia Teoría de la Organización. Es investigador en el Observatorio Social de Empresas Recuperadas y Autogestionadas, OSERA, que tiene asiento en la Universidad de Buenos Aires, y fue capacitador del IDELCOP en proyectos con cooperativas y becario en el Centro Cultural de la Cooperación. Y aparte tengo que decir con mucho orgullo, Santiago es un gran compañero, es un gran amigo, tengo el placer de haber trabajado con él. Por otro lado, Martín Borrello es contador público de la Universidad Nacional de La Plata, técnico en cooperativas de la misma universidad, tiene una especialización en gestión empresaria cooperativa de la UNAM y es jefe del Departamento de Capacitación y Asistencia Técnica de la DIPAC, miembro del Consejo Provincial de Cooperativas y Mutuales y es profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata. He tenido el placer de leer textos de Martín Borrello cuando hacía mi maestría en Economía Social y debo decir que siento mucho orgullo de participar de esta capacitación. Y después, por otro lado, van a participar la licenciada Cecilia Baceto, que es trabajadora social, está especializada en gestión de organizaciones sociales de la comunidad y derechos humanos, y es estudiante de la maestría en gestión de proyectos de la UNEA, España. Es presidenta de la cooperativa IDEA, dedicada a capacitación y asesoramiento de economía social y desarrollo sostenible. Y durante muchos años fue profesional del Patronato de Liberados en el partido Almirante Brown. Por otro lado, el señor Mariano Boccasi es presidente de la cooperativa Reciclando Vidas, que tiene asiento en Santa Teresita. Dio muchos talleres de cooperativismo y asociativismo en contextos de encierro y en la sede del patronato del partido de Santa Teresita. Integra la cooperativa IDEA y trabaja en la Dirección de Derechos Humanos del Partido de la Costa, docente de la Escuela Secundaria número 2 de Paraje Pavón, en el Partido de General Lavalle, y es parte de la Dirección de Acceso a Derechos de Personas Privadas de la Libertad del municipio de Morón. Resta decir que Mariano Boccasi pasó varios años en situación de encierro y es una de las personas que conforman el colectivo de cooperativas deliberadas y deliberadas y liberados, y bueno, tengo la alegría de tener relación con él desde hace tiempo. Bueno, dicho todo esto, le cedo la palabra a Santiago Iorio. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Así que bueno, formalmente, bienvenidas, bienvenidos, arrancamos. Santiago. Bueno, buen día a todas y todos. Muchas gracias, Diego, Silvina y a todo el equipo del patronato que venimos hace un tiempo pensando este ciclo de capacitaciones, donde particularmente desde la dirección, junto a Martín y a otros compañeros, vamos a estar en este encuentro y en el próximo trabajando sobre el tema de cooperativas y el cooperativismo en general. Voy a compartir pantalla. Hicimos una presentación para intentar hacer esto lo más ameno posible y divertido en lo posible en esta virtualidad. No sé si ustedes ahí están viendo, ven bien la presentación. Ahí comparto. Bueno, un poquito antes de pasar a los temas y
y profundizar sobre cada uno de estos, nos pareció importante primero presentar a la Dirección Provincial de Acción Cooperativa, que es un poco el ámbito institucional donde trabajamos junto a Martín, y a partir de la cual se deriva nuestra participación en este ciclo de capacitación, para comentarles que la Dirección Provincial de Acción Cooperativa es el órgano local competente en la provincia de Buenos Aires en relación a las cooperativas. Es decir, es el órgano de aplicación del régimen legal de las cooperativas, la ley 20337, que junto al INAES tienen la incumbencia de aplicar esta normativa. A partir de esto, nosotros le damos una cierta impronta, porque, digamos, esta dirección está dentro de un ministerio, está dentro de una subsecretaría de Industria, Pymes y Cooperativas, y el objetivo que nos proponemos como una misión desde esta gestión es promover la integración de las cooperativas al sistema productivo bonaerense. En este sentido, creemos fundamental facilitar la conformación y desarrollo de las cooperativas, promover el modelo de gestión cooperativa, los valores y principios, es decir, un poco lo que tiene que ver con la promoción del modelo cooperativo, y por otro lado, pensar las formas, los mecanismos, las políticas para promover la inserción de las cooperativas en los entramados productivos locales. Eso es un poco la impronta que buscamos darle a la dirección y a las políticas en relación a las cooperativas. Y es a partir de ahí que estamos pensando estos dos encuentros. Lo que un poco hacemos en esta dirección, sintéticamente, tiene que ver con el registro de cooperativas, tiene que ver con la fiscalización, como decía recién, tiene que ver con la promoción y la capacitación, también tiene que ver con el acompañamiento del asesoramiento legal. Es decir, nosotros vamos a estar participando junto al patronato en todas las acciones que tienen que ver con la conformación de cooperativas y también el apoyo a las mismas, tanto en la constitución como en el desarrollo de las mismas. Y un poco de dónde deriva este trabajo articulado tiene que ver con la Mesa Interministerial de Cooperativismo Bonaerense, de la cual participa el patronato y el Ministerio de Justicia, que es un poco la impronta que le queremos dar a las políticas del cooperativismo, que tienen que ver con que no solamente, o no puede hacerlo solo un organismo, sino el conjunto de organismos y ministerios de la provincia, ya que creemos que la cuestión del cooperativismo es algo que no puede abordar una única institución. Entonces, a partir de esta mesa, de esta mesa de articulación, es que surge también este proceso de capacitación particular. Esto un poquito para pensar el marco a partir de lo cual estamos pensando esta capacitación que tiene que ver con una política más general, ¿no? Y es importante dar cuenta un poquito de este escenario mayor para entender un poco también la impronta que va a también tener programa Más Trabajo, Menos Reincidencia. El tema que vamos a trabajar hoy, y que vamos a trabajar con Martín, tiene que ver con una introducción al cooperativismo. Sabemos que en estos encuentros, como decía la otra vez Diego, no podemos profundizar demasiado, sino tocar algunos temas que nos parecen interesantes, como para disparar ciertas reflexiones y mayores discusiones a futuro. En este sentido pensamos algunas preguntas que van a orientar, digamos, esta charla. Una tiene que ver con algo bien básico, ¿qué entendemos por el cooperativismo y cuáles son los rasgos característicos? Por otro lado, pensando específicamente en la intervención probablemente que tengamos desde el patronato y la dirección, tienen que ver con las cooperativas de trabajo, ¿sí? Estas cooperativas este tipo de cooperativas tienen características particulares y nos parecía importante poder profundizar sobre algunos de sus rasgos bien característicos. Por otro lado, pensando en que un poco nuestro rol va a ser acompañar los procesos de constitución de cooperativas, nos parecía interesante pensar cuáles son los procesos y desafíos que nos vamos a enfrentar en nuestra tarea a la hora de constituir nuevas cooperativas o de apoyar a las ya existentes. Y por último, un poco pensando en el marco más general, pensar el cooperativismo dentro de una estrategia más amplia de inclusión social y laboral, pero también como motor de desarrollo económico. Ahí, bueno, planteamos una serie de objetivos que los voy a pasar rápidamente, un poco ya los comentamos.
Los temas van a tener que ver con esto. Vamos a arrancar en principio con una introducción y tratar de relacionar lo que charlamos el encuentro pasado con este particularmente. Vamos a trabajar un poco sobre la historia, los valores del cooperativismo, las cooperativas de trabajo. Vamos a pensar un poquito sobre los aspectos normativos, algunos datos, tenemos algunos datos también vinculados a las cooperativas de la provincia, y por último, pensar algunas claves del proyecto cooperativo. Relacionando un poco a lo que fue el encuentro anterior, nos pareció importante partir de contextualizar al cooperativismo en el marco de la economía social. Nosotros habíamos visto en el encuentro anterior la noción de la economía mixta, ¿no? Esta idea de economía mixta como pensar a la economía más allá de las formas típicas capitalistas, sino pensarlas junto a otras formas de integración económica, ¿sí? Como tienen que ver con la economía estatal y también la economía popular. En ese marco habíamos visto que la economía social tiene una serie de atributos compartidos, que acá retomamos un autor que es Rodolfo Pastore, de la Universidad de Quilmes, que probablemente algunos de ustedes conozcan, que habla de una matriz identitaria de atributos compartidos dentro de la economía social. Estos atributos tienen que ver con la finalidad social, con el arraigo en las comunidades, con el carácter asociativo y democrático de las experiencias, con una finalidad que tiene que ver con la reproducción ampliada de la vida. Esas características hacen un poco a las características de la economía social. Dentro de este campo económico vamos a situar al cooperativismo como una de sus columnas vertebrales, ¿sí? El cooperativismo creemos que ocupa un rol central dentro de este campo económico, ¿sí? Que llamamos economía social, y las pensamos como un conjunto de organizaciones, ¿sí? Que desarrollan diversas actividades económicas, poniendo en el centro, ¿sí? Como un poco lo que comentaba Diego el encuentro anterior, al ser humano, ¿sí? A la reproducción de la vida antes que el capital. Y el cooperativismo en esto tiene mucha historia, tiene muchas experiencias que dan cuenta de estas características que lo diferencian de otras formas de pensar lo económico. De pensar lo económico y de pensar el trabajo. Por eso nos parece importante arrancar retomando el marco a partir del cual vamos a pensar el cooperativismo, ¿sí? Dentro de un campo económico mayor que comparte ciertas características con otras experiencias, como pueden ser, por ejemplo, las ferias, como pueden ser emprendimientos asociativos, empresas recuperadas, digo, hay una serie de atributos que el cooperativismo ocupa un lugar fundamental. Ahora bien, pensando, ¿no? Decíamos, bueno, ¿cómo podemos empezar a profundizar sobre esta idea de las cooperativas, ¿no? Y ahí una primera cuestión que nos parece importante remarcar es que el cooperativismo es un fenómeno multidimensional, ¿sí? Como todo proceso social, como todo proceso económico, uno podría abordarlo desde diferentes miradas. Uno podría encarar el fenómeno del cooperativismo desde una mirada histórica, ¿sí? También desde la organización, desde las lógicas de las organizaciones y el trabajo. Podemos también mirarlas desde el rol político y qué tipo de acciones políticas desarrolla el cooperativismo. Y por otro lado, una mirada más institucional. Ahora vamos a repasar fundamentalmente las tres primeras miradas para abocarnos a específicamente la mirada más institucional que Martín ahí, con toda la experiencia que tiene, nos va a profundizar sobre algunos de estos rasgos vinculados a la cooperativa. En relación a la dimensión histórica, en el cooperativismo podemos identificar dos vertientes que confluyen. Por un lado, una vertiente tradicional, ¿sí? Que tiene que ver con la cuestión más fundacional del cooperativismo, que lo podemos ubicar y rastrear en la primera mitad del siglo XIX, en Inglaterra, con la influencia de los socialistas utópicos, con el asociacionismo obrero,
¿sí? Que va a aparecer como una serie de experiencias que van a ser críticas de ese capitalismo industrial incipiente. En Argentina, estas experiencias van a tener lugar hacia finales del siglo XIX, en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente con la influencia de la migración europea y también de la influencia de las ideologías socialistas y anarquistas de la época, que van a, en nuestra provincia y en la provincia de Entre Ríos, van a desarrollar una serie de experiencias vinculadas al consumo, a la comercialización de alimentos, al ahorro, ¿sí? Para empezar a darle respuesta a esas necesidades de la clase obrera que estaban haciendo en los centros urbanos y rurales de la Argentina. Por otro lado, como también señala Pastore, es posible rastrear otra vertiente más reciente en el tiempo, que tiene que ver con la respuesta ante ciertas desigualdades, asimetrías que surgen a partir del siglo XX con lo que llamamos el neoliberalismo. ¿Sí? Es decir, estas dos vertientes van a aparecer confluyendo, ¿sí?, en la actualidad, pero que uno podría rastrear diferentes orígenes. Estas experiencias, digo, sobre todo pensando puntualmente en lo que Pastore llama la nueva economía social, tienen que ver con la idea de la recuperación del trabajo, ¿sí? Esta idea de la recuperación del trabajo que algunos autores desarrollan tiene que ver con justamente el proceso o la respuesta o las estrategias del sector o de la clase trabajadora frente a las consecuencias del modelo liberal, ¿no? Y por otro lado, otros autores hablan de la recolectivización del trabajo, ¿sí?, como la estrategia de volver a fortalecer los vínculos sociales. Podemos pensar algunos factores explicativos en relación a este resurgimiento de la economía social. Como también señala Pastore, habla, ¿sí?, de la respuesta ante los problemas estructurales de integración social. Esto tiene que ver fundamentalmente con la emergencia del neoliberalismo y, digamos, la crisis, que también llama Castel, del empleo asalariado y el estado del bienestar. Es decir, el cooperativismo aparece dando respuestas a problemas estructurales que devienen de la consolidación de un modelo económico excluyente. Y a partir de ahí aparecen las respuestas organizacionales ante esos problemas de integración social y económica. Ahí el autor diferencia tres ejes fundamentales que aparecen acá, pero también podemos identificar en este resurgimiento de la economía social, como respuesta también al neoliberalismo, a que el cooperativismo aparece dentro de la caja de herramientas de lucha de los movimientos sociales. Y ahí, digo, aparece la idea esta de que las cooperativas aparecen como dentro del bagaje y el repertorio de respuestas de la clase trabajadora, ¿sí?, para poder generar trabajo, ¿sí?, dar respuesta a las necesidades que esos procesos de modernización excluyente que generaba el neoliberalismo puedan contener a desempleados, desocupados, trabajadores informales. Pero a la vez podemos identificar otro factor que explica este resurgimiento de la economía social y particularmente del cooperativismo, que tiene que ver con la implementación de políticas que van a poner en el centro la colectivización del trabajo, la inclusión social, ¿sí?, con programas puntuales, ¿sí? Y ahí podemos identificar algunos que, más allá de las críticas y cuestiones y debilidades que podamos encontrar, de alguna forma impulsaron la conformación de nuevas cooperativas ante las dificultades, ¿sí?, por un lado, del mercado laboral de incluir a trabajadores, y por otro lado, como respuestas genuinas para generar trabajo de calidad. Y ahí, digo, podemos identificar algunas políticas que seguramente hacia el final de las capacitaciones que vamos a estar, seguramente ahí Diego va a profundizar sobre algunas de ellas, pero podemos nombrar la Argentina Trabaja, el monotributo social, la creación del programa autogestionado. Y en este sentido podemos pensar
que el cooperativismo y la economía social, en las últimas décadas, adquirió una mayor densidad social. ¿A qué se refiere con esto? Digo, volviendo a la idea de economía mixta, ¿sí? Adquiere, por un lado, un crecimiento cuantitativo, uno podría vincular a la mayor cantidad de experiencias, mayor cantidad de cooperativas, de empresas recuperadas, de emprendimientos autogestivos, de feria, de un montón de experiencias que van a ampliar este campo económico, pero que esta ampliación va a estar también tenida por una mejora cualitativa de ese tipo de relaciones sociales y económicas que se van a desarrollar. No solamente en relación a la cuestión más económica, vinculada a la gestión, a la comercialización, sino también en el rol político que van a tener las organizaciones en tanto su rol gremial. Entonces podemos pensar, retomando esta idea, de un proceso de ampliación de este campo económico donde el cooperativismo va a ocupar un lugar fundamental. ¿Qué tienen en común estas vertientes? Bueno, de alguna manera constituyen una respuesta ante los efectos negativos del desarrollo económico, pues valga la redundancia, capitalista, digamos, el sistema económico dominante, pensando en este esquema de economía mixta, ante ciertos procesos de desempleo, precariedad, explotación. Y en este contexto, el cooperativismo nace, ¿sí? O renace, podemos decir, pensando en esta idea de que hay una vertiente más tradicional, como una estrategia de organización social, popular, que va a generar procesos de inclusión socioeconómica en estos sectores que van a estar en los márgenes, ¿no? Esta idea de la desafiliación que también plantea Castells. En relación a la dimensión de la organización y el trabajo, bueno, acá es importante pensar su distinción con la empresa típicamente capitalista. Posteriormente Martín va a profundizar sobre este tema. Pero acá es importante que nosotros empecemos a desnaturalizar, a repensar la idea del trabajo, ¿sí? Algo fundamental que debemos hacer es, bueno, repensar esta categoría tan instalada, tan institucionalizada, de que solamente el trabajo es el trabajo asalariado, ¿sí? Esta es una idea fundamental porque de alguna manera nosotros vamos a ser promotores de otras formas de pensar el trabajo. Y por lo tanto, nos obliga a repensar estas categorías que tienen que ver con el mercado laboral, ¿sí? Y ahí podemos hacer las distinciones, podemos pensar el trabajo asalariado, ¿sí? Clásico, típico de la empresa capitalista, empleado-empleador, el trabajo autogestionado individual, que uno podría vincularlo quizás más al emprendedurismo, y por otro lado, el trabajo autogestionado asociativo, que es a donde nos gustaría y vamos a profundizar. Y en este sentido, es importante pensar en un concepto ampliado de trabajo. Es decir, ampliar esta idea de que el trabajo solo se da de la forma asalariada, porque va a ser una de las claves a la hora de promover, ¿sí?, la constitución de cooperativas. Bueno, acá sobre estos puntos vamos a ir profundizando. Las cooperativas se constituyen a partir del trabajo autogestionado y asociativo, ¿sí?, para dar respuestas a necesidades concretas, materiales y simbólicas, ¿sí? No solamente materiales, sino también simbólicas. Esto es una dimensión clave pensando especialmente en los sujetos que vamos a trabajar, la dimensión subjetiva, la cuestión vincular y la puesta otra vez en un espacio colectivo para compartir un proyecto de trabajo. Y acá es un poco lo que venía diciendo, ¿no? Es importante repreguntarnos sobre el estatus que le damos a este tipo de experiencias, ¿sí? Las cooperativas no son un momento hacia el tránsito a un empleo formal, podríamos pensarlo tranquilamente como eso, pero nosotros proponemos otra mirada en relación a esto. Proponemos a las cooperativas, al cooperativismo, pensarlos como proyectos sociales y económicos sostenibles que pueden promover trabajo de calidad, ¿sí? Y en este sentido, el ejercicio que les proponemos es sacarnos un poco estos prejuicios, ¿sí?, que ponen al cooperativismo en un lugar marginal, que lo ponen como en un lugar vinculado al asistencialismo, en un lugar que lo ponen como algo como informal, ¿sí? Toda esta idea de la economía clásica
que va a haber en el cooperativismo algo fundamentalmente negativo. Y esto es fundamental pensando en nuestros destinatarios, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que vamos a transmitirles? Porque es fundamental transmitir esta idea de que las cooperativas son no solamente proyectos económicos, sociales, sino que también pueden generar y albergar procesos sostenibles en el tiempo, porque eso nos va a permitir generar mayor implicancia en las iniciativas que generemos. En relación a la cuestión política, que va a estar, digo, que atraviesa todo esto, la economía social, el cooperativismo en particular, promueven otra economía. Esta idea de repensar las lógicas económicas, tanto vinculada a la gestión democrática, ¿sí?, a las formas de apropiación del excedente, ¿sí?, y a la propiedad colectiva, ¿no? Ahí aparecen como tres ejes que la diferencian de las formas dominantes capitalistas. Pero no solamente implica repensar lo económico, sino pensar lo cultural y lo político, denunciando los efectos del libre mercado. El movimiento cooperativo no solamente ocupa un rol económico importante, sino también cultural, ¿sí?, donde pone en cuestión justamente el modelo cultural del consumismo, del individualismo, y en ese sentido impulsa otras formas también societarias a la hora de pensar la sociedad. Y en este sentido, acá traigo un concepto que me parece interesante para pensar a las cooperativas, no solamente desde una lógica mercantil, sino desde una idea no mercantil, ¿no? Cómo las cooperativas desarrollan articulaciones más políticos-sociales para construir redes sociales, comunitarias, para construir formas más justas económicas y sociales. Y en este sentido, nos parece interesante traer acá un poco la dimensión del movimiento cooperativo argentino e internacional, que se constituye a través de organizaciones de diferente grado. Por un lado, las organizaciones de primer grado, que van a ser las cooperativas. En la Argentina hay más de 10.000 cooperativas, según el INAES. Las federaciones, que van a nuclear a estas cooperativas, a veces por el tipo de cooperativas, a veces las federaciones incluyen una diversidad de cooperativas, digo, de servicios de trabajo agropecuarias. Y por otro lado, vamos a tener las confederaciones, que serían las organizaciones de tercer grado, que incluyen a las demás, y dentro de estas confederaciones tenemos las siguientes. Está la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, ¿sí?, que alberga una diversidad de cooperativas. Luego tenemos las confederaciones de las cooperativas de trabajo, ¿sí?, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, CNCT, la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, CONARCOP. Tenemos la confederación que nuclea a las cooperativas de servicios, ¿sí?, CONAICE, y luego la Confederación de Cooperativas Agropecuarias, conocida como CONINAG. Y por último, tenemos un último nivel gremial de las cooperativas, que es la Alianza Cooperativa Internacional, que nuclea a más de 3 millones de cooperativas, a 312 organizaciones en más de 109 países, y que está presidida justamente, imagínense el rol del cooperativismo argentino a nivel mundial, por un argentino, ¿sí?, Ariel Huarco. Es decir, el movimiento cooperativo no solo es pensarlo en términos económicos, sino también políticos y gremiales, y que en la Argentina tienen un gran peso. Esto un poquito para dar algunas cuestiones más generales, para pensar algunas de estas dimensiones, para poder ahora profundizar y pasarle la palabra a Martín sobre la dimensión institucional y abocarnos a pensar específicamente la idea de cooperativa. Te paso la palabra, Martín. Bien, saludo a todos y a todas las presentes, buenos días. Antes de arrancar, de alguna manera plantear lo que voy a desarrollar, me voy a permitir compartir algunos conceptos que nos permitan repensar lo que ya conocen seguramente respecto de cooperativas, ¿sí? Entonces lo primero que voy a trabajar es un concepto, una definición de cooperativas que nos permita analizar con profundidad y entender con profundidad qué sería esto de
las cooperativas, ¿no? Cuando hablamos de cooperativas. Si me pasás, Santiago. Bien. 3 cuestiones antes de arrancar a analizar el concepto de 1995, aprobado por la Alianza Cooperativa Internacional y compartido en el mundo, y fundamentalmente en Argentina. Lo primero que les voy a decir es que la cooperativa, como bien decía Santiago, en Argentina no es ni más ni menos que una de las tantas herramientas asociativas que tenemos a disposición. No es la única herramienta, ¿sí?, que tiene disponible la economía social, ni es la mejor. Depende de varios factores que voy a tratar de ir desarrollando y, bueno, que ustedes de alguna manera van a tener que abstraerse e ir pensando en los proyectos y las particularidades de esos proyectos para ver si la cooperativa en definitiva termina siendo la mejor herramienta asociativa. La cooperativa en Argentina la podemos ver como la cobertura jurídica de una empresa, ¿sí?, desde lo jurídico, y fundamentalmente desde lo jurídico vamos a decir que las cooperativas son sujetos de derecho reconocidos por la ley de cooperativas, que es la 2337, que le reconoce personalidad jurídica. ¿Bien? Entonces, esta persona jurídica, que es la cooperativa, la podemos entender a través de esta definición, que a propósito yo siempre la divido en 2 grandes partes, ¿sí? Su dimensión social y su dimensión económica. Esta definición surge de un documento aprobado en un congreso internacional de ASI en Manchester, donde han participado dirigentes y doctrinarios argentinos que han tenido un gran peso. Bien, y lo que plantea es que la cooperativa no es ni más ni menos que una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, y todo esto por medio de una empresa donde la propiedad es conjunta y la gestión es democrática. Analizando la primera dimensión, que es la dimensión social, lo que se va a plantear es que las cooperativas son asociaciones de personas humanas, pero también está previsto que se asocien personas jurídicas, con la idea de que cooperativas se asocien con otras cooperativas y conformen, ¿sí?, cooperativas de segundo nivel, tercer nivel. Como bien decía Santiago, en Argentina existen cooperativas de primer grado, de distintos tipos, agropecuarias, de seguro, bancos cooperativos, cooperativas de trabajo, compuestas por personas humanas, y también cooperativas, ¿sí?, de cooperativas. Entonces ahí tenemos las reconocidas federaciones de cooperativas. Hay muchísimas federaciones en Argentina, algunas que representan distintos sectores, FECOTRA, por ejemplo, la Federación de Cooperativas de Trabajo, FACE, la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, entre otras tantas. Y también llegamos, bueno, otro ejemplo típico de cooperativa en Argentina sería Sancor, ¿sí?, que surge a partir de la unión de pequeñas cooperativas de Tambero. Entonces, las cooperativas surgen a partir de la asociación de personas, ¿sí? ¿De qué manera? ¿Cuál es la regla de asociación que tienen las cooperativas? ¿Sí? Una forma voluntaria. Esta idea de que las cooperativas son organizaciones de puertas abiertas, abiertas a todas aquellas personas que se comprometan a cumplir con las reglas de funcionamiento, que esto lo vamos a encontrar en los estatutos sociales de la cooperativa, y que la cooperativa, a cambio, ¿sí?, les dé algo que la persona esté interesada en recibir. Bien, esta decisión voluntaria y estas puertas abiertas, o sea, nadie se va a incorporar a una cooperativa si no lo desea, y nadie va a permanecer en una cooperativa si está a disgusto, ¿sí? Es relativo el tema de lo voluntario. Les voy a dar algunos ejemplos. En el interior de la provincia, salvo en las grandes urbes, los servicios eléctricos, los servicios de agua, de gas, son brindados por cooperativas. Y no hay otra empresa que provea el servicio. Por lo cual, o sea, no queda, podríamos decir, no queda otra para aquel que no le interesa formar parte de la cooperativa que asociarse para poder tener el servicio. También lo podemos ver en las, como bien dijo Santiago, algunas de las nuevas experiencias de cooperativa, estas empresas recuperadas, ¿sí? Es relativa a la decisión voluntaria del trabajador que se está quedando sin empleo, de formar parte o no de esa cooperativa que pueda llegar a recuperar esa empresa que quebró y mantener la continuidad laboral, ¿bien? Entonces, bueno, esta cuestión voluntaria sería la idea que tiene la cooperativa, es parte de las pautas del gen cooperativo, pero lo podemos ver en términos también relativos. Entonces, las personas se asocian voluntariamente, ¿con qué propósito? Fundamentalmente para resolver necesidades comunes. Bien, las necesidades conocidas como los estados de carencia que experimentamos las personas que vivimos en sociedad. Las cooperativas de alguna manera, por eso
necesidades económicas, sociales y culturales, tratan de atender necesidades de todo tipo, y que son comunes al grupo de personas que la componen. Tenemos muchísimos ejemplos, hay cooperativas que inician, las de servicios públicos, sobre todo en el interior, que quizás iniciaron con el servicio eléctrico, y la misma sociedad y los mismos asociados le fueron marcando que iban teniendo otras necesidades, y fueron incorporando el servicio telefónico, el servicio de gas, internet, educación, salud, ¿sí? Y entonces comienzan a resolver otro tipo de necesidades. También pensando en las cooperativas de trabajo, que por ahí piensan en atender y resolver el trabajo desde una cuestión, una visión económica, y después terminan resolviendo otras cuestiones que tienen que ver más con lo social y cultural de los propios asociados. Pero la idea sería que las personas se asocien voluntariamente para resolver al menos una necesidad común que tienen como grupo. ¿Bien? Y la cuestión central sería que este grupo de personas, ¿sí?, tiene en sus manos, por esta cuestión de asociación autónoma, siempre, en todo momento, la decisión de qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, ¿sí?, y de qué manera hacer o llevar adelante las acciones tendientes a la consecución de esa resolución de la necesidad. Las cooperativas, en esto de la autonomía, pueden celebrar contratos y convenios con privados, pueden celebrar contratos y convenios con el Estado, pero esto no implica que las decisiones salgan de la órbita de sus propios asociados. Arma de doble filo, porque en muchos casos, gran parte del éxito o el fracaso de las cooperativas depende, podríamos decir, casi pura y exclusivamente de sus propios asociados. Bien, todo esto que lo vamos a focalizar en la dimensión social, un grupo de personas que nadie las obliga, se deciden asociar, ¿sí? ¿Para qué? Para resolver una necesidad común, y las decisiones las tienen ellos de cómo lo resuelven, que sería la dimensión social, se encuentra en la misma figura jurídica con una dimensión empresaria, ¿sí? Una dimensión un poco, podríamos decir, con otra lógica totalmente distinta. ¿Por qué? Porque la cooperativa, desde 1995, se la reconoce como una empresa. No como una empresa de las que estamos acostumbrados a leer en la bibliografía por lo general, ¿sí? Porque la empresa, en toda la bibliografía que puedan encontrar, la van a asociar pura y exclusivamente a la finalidad lucrativa. O sea, va a haber empresa en tanto y en cuanto la finalidad sea ganar dinero, y ese dinero distribuirlo en función del capital, en proporción a lo aportado por cada uno de los dueños, ¿sí? Esta es una empresa totalmente diferente. La visión de empresa tiene que ver con esta idea de la combinación mínima de los tres factores de la producción: capital, trabajo e insumo, con el propósito de lograr o un bien, o un producto, o un servicio, ¿sí?, que va a ser brindado al mercado. Bien, entonces la cooperativa, la empresa va a estar pensada desde esa óptica. Esta empresa también va a estar pensada, ¿por qué? Porque esos productos o servicios que van a elaborar o brindar las cooperativas van a estar disponibles en el mercado, y esto va a hacer que van a competir con otras cooperativas o con otras empresas no cooperativas. Y como empresa, de alguna manera, para poder permanecer en ese mercado, van a tener que cumplir con ciertos parámetros, ¿no?, de eficacia, de eficiencia, lograr los objetivos, ¿sí?, esos objetivos lograrlos al menor costo posible, poder brindar productos de calidad a un buen precio, servicios en las mismas condiciones en las que le planteé, ¿sí? Entonces, bueno, son empresas distintas. ¿Por qué? Porque se le reconoce la propiedad conjunta. Y esto, de alguna manera, lo podríamos ver como una ventaja o una complejidad. La propiedad conjunta indica que existen en las cooperativas tantos propietarios, tantos dueños, como asociados. ¿Bien? Entonces les puedo citar algunos de los ejemplos. Existe en la provincia de Buenos Aires una cooperativa de consumo con más de 1,5 millones de asociados, ¿sí? Entonces estamos en presencia de una experiencia con 1,5 millones de dueños, ¿sí?, que dependiendo de cuál es el rol y la participación y el compromiso de ellos, ¿sí?, que esto sea virtuoso o desventajoso. Pero bueno, lo vamos a ver como algo totalmente positivo, ¿sí? Son empresas donde la propiedad es conjunta, hay muchos dueños. Y por otro lado, esa propiedad también le reconoce participación en las decisiones. Entonces, en las cooperativas lo que está garantizado también es la gestión y el control democrático.
en todos los ámbitos donde se toman decisiones en las cooperativas, se garantiza una regla de oro del cooperativismo que tiene que ver con un asociado va a participar con un voto. ¿Bien? Por lo tanto, de alguna manera nos podemos ir dando cuenta que los que gobiernan este tipo de organización cooperativa son los asociados y no el capital. ¿Bien? ¿Por qué? Porque participan en las decisiones, muy importantes o menos importantes, en una condición de igualdad, sin tener en cuenta su participación en el capital social. Bien, esto mismo entonces confluye tanto desde lo empresarial como desde lo social, económico y social. Las cooperativas, pasando a esta gráfica, tienen reglas propias que las hacen diferentes, fundamentalmente diferentes en el funcionamiento. Para lograr resolver esas necesidades que se plantean las cooperativas, tienen que llevar adelante acciones tendientes a la consecución de ese objeto social como empresa. ¿Bien? Ahora, la forma en que llevan adelante esas acciones, de alguna manera, debieran estar, ¿sí?, aplicando valores y principios. Los valores que podemos remarcar, si me pasás otra, Santiago, lo vamos a ver, ¿sí?, que están planteados en el mismo documento que contiene la definición de cooperativa de 1995, ¿sí? Vamos a ver que tenemos la democracia, yo les comentaba, un asociado a un voto, la igualdad, la equidad, la solidaridad, y entre otros la responsabilidad social. De esto podemos hablar horas y de cómo se aplican, ¿sí? Lo que sí, hoy, en esta instancia, el comentario que les voy a hacer es que todos estos valores en Argentina han sido receptados por la ley y son de cumplimiento obligatorio. Así que bueno, estas reglas son reglas de juego para las cooperativas en Argentina. Y por otro lado, aparte de estos valores, tenemos 7 principios, que son los lineamientos, que de alguna manera se plantearon para guiar a las cooperativas en la aplicación de estos valores en la gestión diaria de las mismas y en esta consecución de estos propósitos, de estos objetivos. ¿Sí? Seguimos con otra. Cooperativa. Entonces, bueno, acá la complejidad que se plantea, yo soy contador. A los profesionales en ciencias económicas, ¿sí?, nos preparan para que las empresas ganen dinero. ¿Bien? Si pasás otra, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el gran aporte que podemos hacer a las cooperativas es que esta empresa funcione como tal, sea eficiente y genere beneficios económicos. ¿Sí? La complejidad de la cooperativa, que para funcionar bien, y para ser sostenible, sustentable, ser sana, no solo se tiene que preocupar por la dimensión empresarial, sino también que tiene que ocuparse de la dimensión social. ¿Bien? Y esto funciona si está equilibrado, con este ejemplo que damos, siempre con una balanza. Por lo general, las cooperativas, ¿sí?, las que he visto hasta acá, ponen o mucho foco en lo social o mucho foco en lo empresarial, y descuidan alguna de las dos. Entonces les voy a dar algunos ejemplos, sin nombres propios, de cooperativas. ¿Sí? Entonces, tenemos cooperativas que funcionan muy bien en lo social, grupos de personas que están totalmente comprometidos, que participan, ¿sí?, donde no existen conflictos, donde se autogestionan. Pero todos los años las cooperativas hacen sus cuentas, sus balances, y se encuentran con que no generan beneficios económicos, pierden dinero. ¿Sí? Entonces las cooperativas no están pensadas para perder nada, menos aún dinero. En el caso de que estén perdiendo dinero, bueno, podrán seguir 1 año más, 2 años más, hasta que la cooperativa como empresa, ¿sí?, deja de funcionar. Y del otro lado lo podemos ver de la misma manera, ¿sí? Empresarialmente funciona de mil maravillas, pero socialmente, ¿sí?, existen conflictos. O, ¿sí?, no solamente conflictos, sino que por ahí no se lleva adelante lo que conocemos nosotros como autogestión. Por ahí lo lidera y todo está en la cabeza y en el cuerpo de un solo asociado, y el resto lo único que hace es o comprar o venir a trabajar. ¿Bien? Entonces esto tampoco funciona en el largo plazo. Lo mismo si se generan conflictos, y esos conflictos no se pueden resolver desde el grupo. ¿Bien? En la gran mayoría, sobre todo en las cooperativas de trabajo, el fracaso deviene por cuestiones sociales, ¿sí?, irresueltas. Conflictos grupales que no se saben resolver, que no se logran resolver, y no con cuestiones económicas. Por lo general, las cuestiones económicas, de alguna manera u otra, se van resolviendo
cobrando menos, trabajando más, ¿bien? Y en el mediano o largo plazo se resuelven. Ahora, las cuestiones sociales no tienen la misma resolución. Bien, sí, seguimos. Bien, lo que me habían preguntado, bueno, cuáles eran algunos de los, o sea, qué es una cooperativa de trabajo, y después cuáles son los rasgos de las cooperativas de trabajo, los rasgos particulares. Entonces, dentro de las cooperativas de trabajo, lo que les puedo decir es, no son ni más ni menos que empresas, las vamos a denominar empresas sociales, que están pensadas por y para las personas, que van a ser sus asociados. Donde les decía, se les reconoce a estos asociados la propiedad y la participación en la gestión, de manera democrática. Bien, todo esto, esta empresa va a estar pensada para resolver la necesidad fundamental de sus asociados, que va a tener que ver con el trabajo. Tratar de garantizar, en la medida de lo posible de la empresa, un trabajo estable, ¿sí? Brindado en las mejores condiciones posibles, de seguridad, de salubridad. ¿Bien? Y también pensado ese trabajo en las mejores condiciones de retribución, ¿sí? Logrando una retribución justa, que ahora después la voy a retomar. Bien, estas cooperativas de trabajo, yo puse ahí, permiten a las personas, debieran permitir a las personas, ¿sí? Generar trabajo y llevar adelante proyectos comunes que logren prosperidad para ellos a largo plazo, ¿sí? Son, siempre se lo dice, ¿no? Empresas socialmente responsables. ¿Por qué? Porque son gestionadas por los actores del proyecto. Los mismos asociados que trabajan dentro de la cooperativa son los que se imponen las reglas, ¿sí? Por lo cual todas las decisiones, desde el sentido común, estarían pensadas y llevadas adelante a través de ser responsables socialmente. Todas las decisiones van a recaer sobre ellos, entonces sería impensado que alguien tome decisiones donde ponga en riesgo a través del trabajo su vida, por ejemplo. Sí, otra. Bien, entonces, como síntesis, la cooperativa de trabajo va a tener como finalidad, ¿sí?, resolver la necesidad del trabajo del grupo de personas que la componen. Va a tener un límite en cuanto, vieron que decíamos que se van a incorporar a aquellas personas que voluntariamente lo deseen, comprometiéndose a cumplir con los estatutos, y a cambio que la cooperativa le resuelva la necesidad del trabajo. Entonces, esta idea de puertas abiertas en las cooperativas de trabajo tiene un límite natural, que tiene que ver con el trabajo que requiere la empresa, ¿sí?, y que genera la empresa. Es impensado incorporar un nuevo asociado a la cooperativa para que trabaje en la cooperativa en desmedro de los asociados que ya existen en la misma. Y como cooperativa de trabajo y resolución de esa necesidad del trabajo, va a focalizar dos objetivos fundamentalmente. Un objetivo económico, que va a tener que ver con generar ese trabajo, ¿sí?, pero con una retribución lo más justa posible. Cuando hablamos de retribución justa, se plantea la retribución justa de la cooperativa, que tiene que ver con lo que genera la empresa cooperativa de su propia gestión empresaria. Entonces, estas retribuciones, por lo general, podemos ver que pueden estar por debajo de lo que puede cobrar un trabajador asalariado, desarrollando la misma actividad en la misma cantidad de horas. Puede estar equiparada a esa retribución, o también podemos pensar en una retribución por encima de una escala salarial dentro de un convenio colectivo de trabajo de la actividad. ¿Bien? Entonces, la idea es que la retribución del asociado de la cooperativa por el esfuerzo personal aportado a la misma no tiene ni piso ni techo. Depende pura y exclusivamente de la gestión de la empresa cooperativa. Gestión que la va a dar el propio asociado, ¿sí?, el conjunto de su propio asociado. Y por otro lado también el objetivo social. ¿Bien? Generar ese trabajo en las mejores condiciones de labor posible. ¿Bien? Apuntando a mejorar la calidad de vida de esos asociados y el desarrollo personal y familiar de ellos. Bien, dentro de los rasgos característicos, pensando ya en los asociados,
¿sí? El asociado se habla de un triple rol, yo acá lo centré en un doble rol. El asociado va a ser el trabajador, el que va a aportar su esfuerzo de trabajo a la empresa cooperativa. No solo eso, o sea, no va a alcanzar con eso, no alcanza con el mismo comportamiento que tiene una persona que trabaja en relación de dependencia, que va, aporta una determinada cantidad de horas a las que está obligado, se retira y se olvida de la empresa. ¿Por qué? Porque una tercera persona se ocupa de la gestión de la empresa, ¿sí? Sino que aparte de trabajar, también tiene que hacer su aporte desde el rol empresario. Y esto vale decir, bueno, ¿cuál sería ese rol empresario? Y bueno, fundamentalmente pensar en mejorar los productos o los servicios que se brindan, preocuparnos por los clientes, preocuparnos por los cobros, preocuparnos por los costos, ¿sí? Por todo lo que hace y conlleva la gestión empresaria. Y fundamentalmente también preocuparnos por decir, bueno, en el momento que tenemos que tomar decisiones respecto del dinero, si hay que invertir o no hay que invertir, si, bueno, si se necesita un compromiso extra en lo económico por parte de los asociados trabajadores. Entonces, el triple rol estaría dado por esto: el asociado, la misma persona, es el que trabaja en la cooperativa de trabajo, es el que gestiona conjuntamente con el resto esa cooperativa de trabajo, y es el que de alguna manera también interviene en la capitalización y en el financiamiento de este tipo de proyectos. Entonces pensamos en una autogestión, ¿sí? La autogestión por parte de ¿quién? De sus propios trabajadores. Y en esto el gran desafío, ¿bien? ¿Por qué? Porque es una cultura totalmente diferente. Hay un vínculo asociativo, y en ese vínculo asociativo lo que se espera del asociado no solo es que aporte trabajo, sino que aporte tiempo e ideas para que esa empresa termine funcionando de la mejor manera, para que logre los objetivos que les comentaba, económicos y sociales, ¿sí? En los términos en que fueron planteados. La autogestión requiere de parte de los asociados participación y compromiso, ¿bien? Y el compromiso es lo más complejo de lograr en las cooperativas, no solo en las de trabajo, sino en todo tipo de cooperativas, ¿bien? Siempre lo que de alguna manera se plantea, que el compromiso, una de las pautas para poder lograrlo, es brindando la mayor información posible y el mayor conocimiento posible respecto de la organización en la que participan. En esto siempre el planteo es: cada asociado de una cooperativa de trabajo tiene que tener en claro cuál es la finalidad que está persiguiendo la cooperativa y cuáles son los objetivos, ¿sí?, que se están buscando. Y cuál es fundamentalmente el rol y las funciones que se espera que cumpla dentro de la cooperativa, ¿sí? Entonces no alcanza solo con esto que les planteaba, decir, bueno, el asociado viene, aporta 6, 8, 10 horas de trabajo, se va a su casa y se olvida de la cooperativa. Bien, por último, como cierre, los grandes desafíos que tienen las cooperativas de trabajo, esto ya pensado de un autor muy interesante que es Paul Lambert, el tema de el éxito o el fracaso, ¿sí? El fracasar es el gran desafío, ¿bien? Resolver esta necesidad del trabajo, que es imperiosa para los asociados, sería el gran desafío de lograrlo y no fracasar en el intento, pero el mayor desafío se plantea desde el éxito, es decir, bueno, logramos resolver esta necesidad del trabajo, logramos una retribución justa y equiparada a un convenio colectivo de trabajo en la misma actividad o por encima, y socialmente en las mismas condiciones que un trabajador asalariado o mejores, ¿sí? Pero el desafío sería, bueno, pero seguir siendo una cooperativa, seguir cumpliendo con esas reglas de juego que nos hacen diferentes, y no reproducir, ¿sí?, el funcionamiento de una empresa capitalista. Muchas veces se ven en las cooperativas de trabajo, en el régimen disciplinario, sanciones mucho más fuertes para los asociados que las contempladas en una ley de contrato de trabajo, y en las aplicadas por un empleador lucrativo donde existe una relación de dependencia, ¿sí? Entonces, bueno, el gran desafío no solo es esto, lograr lo que se pretende lograr, sino bajo las reglas de funcionamiento que tienen contempladas las propias cooperativas. Bien, seguimos con otra, Santiago. Bien, las cooperativas de trabajo en Argentina y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires participan, yo les podría decir, en el 90% de los sectores.
salvo en aquellos sectores donde no tienen permitido o autorizado participar. Entonces nos vamos a encontrar con que existen cooperativas de trabajo dedicadas a brindar servicios gráficos, como el ejemplo de La Maqueta, que funciona en la ciudad de La Plata. ¿Bien? Vamos a tener cooperativas como Geneo, Copevic y GECOP, dedicadas ahora a lo que está en boga, que tiene que ver con el software, el desarrollo de software. Nos vamos a encontrar con experiencias de empresas recuperadas, como Textil Pigüé y como la Unión Papelera Platense, una en el sector textil y la otra en el sector de papel. ¿Bien? Algunos ejemplos como para pensar esta idea de decir, bueno, la puesta en práctica de las reglas de funcionamiento. La cooperativa Textil Pigüé tiene más de 120 asociados. ¿Algún dato? El 5% de los asociados genera el 90% de los ingresos de la cooperativa. Y a pesar de eso, todos cobran la misma retribución. ¿Bien? En una empresa convencional, el 90% de los asociados, que estarían generando entre el 10 y el 11% de los ingresos, sería un sector a eliminar dentro de la empresa. Entonces, el lema que tienen y que ponen en práctica y el valor que tienen, ¿sí?, tiene que ver con ¿qué? Con que el mercado textil no va a dejar a ningún asociado de la cooperativa sin trabajo. ¿Bien? Un desafío también para ponerlo en práctica en el todos los días, en tomar decisiones en el todos los días. ¿Sí? Pero bueno, es posible, es posible. Algún ejemplo más: Cooperativa de Trabajo Unión Papelera Platense, una empresa recuperada, es la única experiencia en Argentina que a partir del trabajo de sus propios asociados, que no eran cooperativistas, que se encontraron con que lo único que le quedaba era la herramienta cooperativa para seguir trabajando, por su edad avanzada, porque en ese contexto no había trabajo, ¿sí?, lograron en menos de 15 años levantar la quiebra, pagar la quiebra del anterior propietario, ¿sí? Y hoy son dueños de todos los medios de producción. ¿Bien? ¿A través de qué? De la autogestión, y del funcionamiento de la cooperativa, y de la participación en el compromiso. Porque imagínense que para reunir todos esos fondos y levantar la quiebra, han tenido que tomar decisiones respecto de no distribuir parte de excedentes o retornos que se fueron generando año a año. Y el último ejemplo que les voy a dar respecto a cooperativa de trabajo es que participan en el sector de reciclado, que tiene sede en el partido de Tigre, es Creando Conciencia, que fue elegida este año por la ASI y por la ONU, ¿sí?, como una experiencia para mostrar a nivel mundial. ¿Bien? Bueno, y funciona en la provincia de Buenos Aires hace unos cuantos años. Se dedican al reciclado, y para que tengan una idea, reciclado, empezaron con una lógica muy interesante, ¿sí?, donde la capacitación y el vínculo con la sociedad fue fundamental. Para que tengan una idea, actualmente no solo es reconocida por el municipio de Tigre, sino también por los vecinos de Tigre, respecto del servicio que brindan y de la importancia que tiene ese servicio para la comunidad en general. ¿Bien? Han sido reconocidos no solo por esto, sino porque han logrado certificaciones de destino final de los residuos, entre otras cuestiones. Levantan los residuos y tienen convenio con barrios privados, elaboran productos, o sea, no solo se quedaron con el tema de la selección y el reciclado de bienes, sino que la reutilización de eso que reciclan, y bueno, elaboran muebles con Tergopol y PET, que ellos mismos reciclan. ¿Bien? Algunas de las actividades que no están permitidas y autorizadas en 1994 por un decreto que es el 2015, entonces que no vamos a encontrar cooperativas de trabajo participando en esos sectores, ¿sí?, la seguridad y la vigilancia, servicios eventuales, bolsas de trabajo, entre otras cuestiones. Y también estaba la limpieza, pero bueno, que de alguna manera u otra eso se fue resolviendo, y bueno, y sí participan cooperativas que brindan ese tipo de servicios. Sí, saneamiento ambiental y otras cuestiones. Bien, otra, Santiago. En la provincia de Buenos Aires, la historia del cooperativismo es muy rica y muy importante. Algunos datos. La primera cooperativa en Argentina reconocida como tal se fundó en Pigüé. Logró tener más de 100 años y fue una cooperativa de seguro, productora de seguro del Progreso Agrícola. ¿Sí? La segunda cooperativa a nivel Latinoamérica de consumo tiene sede en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?,
obreros ferroviarios arrancaron haciendo pan, hoy es la Cooperativa Obrera Bahía Blanca, ¿sí? Más de 120 sucursales de las dimensiones de Carrefour La Plata, presente en 4 provincias. La primera cooperativa eléctrica de Latinoamérica se fundó y sigue funcionando en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En la localidad de Punta Alta, CEPA. Aparte de la electricidad, vivienda, crédito y otros tantos servicios. La primera cooperativa agropecuaria se fundó en Junín y sigue funcionando, ¿sí? La agrícola sería la de seguro de Pigüé, y en Junín una directamente agropecuaria, donde se comercializa los productos que aportan su propio asociado, ¿sí? Y el último cierre, bueno, hay un pilón en cuanto al número y el aporte al PBI de la provincia de Buenos Aires, también es importante, y Santiago lo va a retomar. Un dato más respecto de esto. Es la provincia con mayor cooperativa y con mayor aporte al PBI de Argentina, ¿sí? Y ahora después cuando vean los números son verdaderamente significativos. Y después, en cuanto a la prestación de los servicios públicos, agua, luz, gas, las cooperativas están presentes en todas aquellas que no son grandes urbes, ¿sí? Pensemos en el Partido de la Costa, luz, agua, electricidad, hay gracias a que existen cooperativas, ¿sí? Lo mismo en poblados muy pequeños, en lugares recónditos de la provincia, que tuve la suerte de conocer, Charlones, Piedrita, ¿sí? Que existen los servicios porque existen las cooperativas. Teníamos la idea de presentarle algunos números, esto que comentaba Martín, que tiene que ver con el peso del cooperativismo bonaerense con respecto al nacional. Digo, el cooperativismo bonaerense representa el 25% de las cooperativas, el 27% de la cantidad total de asociados a nivel nacional. Para que ustedes piensen, 3 de cada 4 cooperativas en la provincia de Buenos Aires son de trabajo, alrededor casi 2.000 cooperativas son de trabajo, y luego vienen las de servicios públicos, como comentaba Martín, que están en el conjunto de pequeñas ciudades del interior de la provincia, y que naturalmente la mayor concentración de cooperativas están ligados a los grandes centros urbanos. De todas formas, esto luego se lo compartimos para que lo vean, y cualquier cosita lo seguimos el otro encuentro. Para que tengan una idea de todo esto que les comenté, que tuvo que ver más con una cuestión teórica, de entender qué es una cooperativa, cuáles son las reglas de funcionamiento, y de alguna manera cuáles son los rasgos distintivos y los tipos de cooperativas que existen, ¿sí? En Argentina tenemos que saber que existe una ley, que es la 2337, que es del año 73, que es una ley general, que rige para todo tipo de cooperativas, ¿sí? Es una ley completa porque está previsto en estos 13 capítulos y 121 artículos absolutamente todo, desde cómo se constituye una cooperativa, cuáles son las reglas de funcionamiento, y hasta en el caso de que no prospere el proyecto cooperativo, cómo es el proceso de liquidación particular para este tipo de organización. Esta ley tiene una particularidad que en el artículo 105 reconoce una autoridad de aplicación, como mencionaba Santiago, ¿sí? Actualmente es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, o INAES, que en el 106.8 la propia ley lo faculta a establecer reglamentos en la materia. ¿Bien? Entonces, el planteo es, no me alcanza con conocer la ley de cooperativas porque hay muchas cuestiones que no están resueltas en la ley, pero sí que están resueltas en resoluciones emanadas de la autoridad de aplicación, actualmente INAES, INACIN, SAC, INAC, ha tenido distintas denominaciones. Un ejemplo que se los dejo planteado, por si tienen un minutito y lo miran, la resolución 2362 del 2019. ¿Sí? El año pasado, en octubre, se modificó el trámite constitutivo, ¿sí? Y cuáles son las formalidades para poder constituir una cooperativa en Argentina. Y este año, por efecto de la pandemia, hay otra resolución que vuelve a modificar y da otras reglas para el trámite constitutivo, ¿sí? Entonces, con esto, de alguna manera, comentarles que necesito conocer la ley y también necesito conocer todas las resoluciones vigentes en la materia. Hay resoluciones específicas para cooperativas de trabajo, ¿sí? Vínculo asociativo, obligación de aporte por parte de la cooperativa a sus asociados, jubilatorio, obra social, que eso no lo vamos a encontrar en la ley, pero sí están previstos en resolución. Y por último, a nivel provincia de Buenos Aires hay un órgano local competente con las funciones y atribuciones que planteó Santiago, que es la DIPAC, que también establece resoluciones y disposiciones particulares para las cooperativas que desarrollan actividad económica en la provincia de Buenos Aires, que las cooperativas de la provincia de Buenos Aires deben cumplir, ¿sí?
Y si les parece, avanzamos una más, Santiago, y les comento cuál es la estructura interna. ¿Sí? La ley de cooperativas estableció que este tipo de organizaciones van a funcionar a través de órganos sociales, ¿sí? Por la teoría de los órganos. Los órganos sociales son 3, asamblea, consejo de administración y sindicatura. Esta estructura es una estructura interna, ¿sí? Porque solo prevé la participación de asociados, de dueños, ¿sí? En estos 3 órganos sociales. Entonces van a poder participar en la asamblea solo asociados, participar con voz y voto, van a poder participar de la sindicatura, de ser elegidos para controlar y fiscalizar a la cooperativa, solo asociados, y van a poder gestionar la cooperativa y formar parte del consejo de administración, solo asociados, elegidos en la asamblea. ¿Cómo funciona esta estructura? La asamblea es el órgano máximo, por excelencia, de la cooperativa. Es el ámbito donde se va a determinar cuál es la voluntad social respecto de los temas que se traten, que se sometan a tratamiento. Es el órgano deliberativo por excelencia, y es en donde se van a tomar las decisiones, ¿sí?, políticas más importantes. Entre ellas, ¿quiénes entre los asociados van a formar parte del Consejo de Administración por un tiempo determinado, va a estar establecido en el estatuto? Y por otra parte, a quiénes vamos a designar entre los asociados para que controle durante un ejercicio económico ese Consejo de Administración. Una vez por año por lo menos, ¿sí?, se reúnen los asociados en asamblea, obligatoriamente, ¿bien? Y el Consejo de Administración, una vez por mes, obligatoriamente, y una vez por año rinde cuenta en el órgano que es la asamblea, a todos los asociados, respecto de si logró o no los objetivos, cuáles fueron los resultados económicos. Y el síndico también brinda información respecto del control que desarrolló durante todo el año. El Consejo de Administración es un órgano ejecutivo y permanente, y la sindicatura es un órgano permanente y de control legal respecto al Consejo de Administración. ¿Sí? Más o menos esto, y con esto cierro, Santiago. Sí, yo para cerrar, bueno, acá después, la próxima vemos algunas cuestiones que nos quedan acá pendientes, disculpen igual ahí por la extensión. Más que nada, a mí me parecía importante hacer un cierre pensando un poco sobre el programa Más Trabajo y Menos Reincidencia y la pata cooperativa de este programa. Que me parecía importante señalar que este programa y las políticas que estamos impulsando desde la provincia de Buenos Aires creo que vuelven a retomar el espíritu después de años de la última gestión donde todo lo que fue economía social y cooperativismo fue bastante relegado y golpeado. Me parece que es importante volver a contextualizar este programa dentro de un enfoque de la política sociolaboral que, por un lado, busca reconstruir lo colectivo, ¿sí?, del sujeto en un ámbito con otros, con otras, ¿sí?, a partir del trabajo, que busca recuperar las lógicas de la solidaridad, ¿no?, que busca romper con esto que hablábamos hoy de la cultura dominante y de estas personas que van a salir de contextos carcelarios a una sociedad que muchas veces le plantea serias dificultades y exclusiones. Por otro lado, va a ser un programa que va a buscar impulsar la producción y el trabajo junto a otros ministerios, y que va a promover, en definitiva, la inclusión y la equidad. Me parece que es importante pensar estos ejes, pensar este programa en este marco, y pensar el cooperativismo en esto, donde la idea es volver a pensar a estos sujetos como sujetos de derecho. Son sujetos de derecho. El tema es hacer esos derechos efectivos. Y por último, retomo una frase que estaba releyendo en algunos trabajos y de un investigador de Rosario que trabaja temas de cooperativismo, y leía esta frase y me parecía que es un poco nuestro desafío en general, nosotros, trabajadores y trabajadoras de la provincia, con respecto a estos otros trabajadores que salen de contextos de la cárcel, personas liberadas, que tiene que ver con esto. La apuesta es, evidentemente, biopolítica. El desarrollo de un trabajo que no es solo desarrollo de bienes materiales, sino también de nuevos vínculos, nuevos modos de construirse, de manera colectiva, la vida misma. Se trata de producir nuevas subjetividades, o en otras palabras, una nueva concepción de cómo se ve el mundo y cómo se construyen nuevos lazos y espacios sociales y laborales, ¿no? Esta idea me parecía interesante como para dejar planteada la reflexión y pensar de qué forma y cuál va a ser nuestro rol desde las instituciones públicas para acompañar estos procesos de inclusión sociolaboral. Así que bueno, gracias. Disculpen si nos extendimos un poco, tenemos mucho más para decir,
Y bueno, gracias también Martín también por toda la claridad que le dio a la exposición. Bueno, buenos días a todos. En especial a mis estimados colegas del patronato, con los cuales transité 13 años de mi vida. Así que para mí es fabuloso poder volver a estar con ustedes en este Zoom. ¿Y por qué me sumé a dar a sumar esta estrategia en realidad de lo que es el cooperativismo? Porque el trabajador social, mis estimados colegas, es el motor fundamental del acompañamiento, en especial en los programas que se van a presentar ahora, como el Potenciar Trabajo. No les voy a dar clase de lo que es trabajo social, porque sé que cada uno de ustedes realizan a nivel territorial un montón de trabajo. Yo por suerte tuve la posibilidad de compartir este espacio con los trabajadores sociales de Brown, Lomas y Echeverría, los cuales tienen un desarrollo territorial impresionante. Por esto, creo que para hacer el desarrollo territorial, justamente lo que más necesitamos es que los trabajadores sociales, que son los ojos y el corazón, en este sentido de lo que es el acompañamiento de personas postpenitenciarias, justamente puedan tener la información necesaria como para poder gestionar. Hoy me acompaña Mariano Bocasi. Mariano es de la cooperativa Ideas, igual que yo soy la presidenta. Mariano está en la parte de lo que es educación en contextos resilientes, en realidad. Nosotros no hablamos de reincidencia en nuestra cooperativa, ni siquiera en los espacios que estamos transitando, sino que somos quienes fomentamos la resiliencia, acompañamos procesos resilientes en este sentido. Porque cuando la persona, una vez que tiene su beneficio liberatorio, nos estamos encontrando que hay un montón de organizaciones que tienen su misma identidad y pueden fomentar este acompañamiento. Es el caso de Grito Sagrado de Lanús. Yo actualmente participo en experiencias con Matías Dimitrov. Hay un montón de asociaciones que les están dando la posibilidad a postpenitenciarios para poder acompañar sus proyectos, y el Potenciar Trabajo para mí es uno de los programas más importantes que como trabajadores sociales del patronato, y bueno, en mi caso trabajadora social de otras instancias, podemos acompañar. ¿Por qué? Porque en la práctica los libros se nos queman. No, hay un montón de cuestiones que desde la teoría son impresionantes, pero cuando nos encontramos en el campo, realmente ahí estamos con las experiencias de trinchera, como digo yo. Es muy difícil constituir una cooperativa, porque no es la suma de 10 personas. Hoy por hoy, como trabajadores sociales, sí es muy valorable quizás la oportunidad que tenemos nosotros como gestores de redes. Sabemos que sabemos gestionar justamente lo que es un mapeo territorial, y a veces es mucho más válido para la economía social una buena derivación con un excelente seguimiento que ponernos al hombro la constitución de una cooperativa de por sí. Lo cual no quita que se pueda hacer, porque de hecho yo desde el patronato con un montón de compañeros de Brown lo hemos hecho, y ojalá todos tengan las herramientas suficientes como para poder gestionarlas. Actualmente, desde mi experiencia, yo estoy acompañando a la tercera federación que estamos conformando. La primera fue FUNCAT en Brown, ahora estamos con FETRAC, que es una cooperativa de recicladores, y también estamos armando una federación de personas postpenitenciarias. Así que por eso les digo que hay un montón de organizaciones que estamos para apuntalar esta situación y justamente brindar todo este asesoramiento que podemos acompañar. ¿Por qué? Porque se hace muy cuesta arriba. Y nos tenemos que, justamente, a partir de estos conceptos que bien hablaban Santiago y Martín, la solidaridad y la construcción colectiva que se da desde el espacio de la economía social, para nosotros es fundamental. Porque la información conlleva la gestión. Y para poder gestionar en economía social, en especial en espacios que se tienen que autogestionar para poder salir adelante, la información y la red para nosotros es el pilar fundamental para poder justamente tener procesos productivos mucho más capaces de poder llegar a la autogestión y justamente poder también fortalecer otros espacios. Bueno, yo no me quiero extender mucho, pero les voy a comentar un poquitito, quizás desde las experiencias. Porque justamente desde Patronato yo tuve la oportunidad de acompañar con el antiguo programa, no sé si seguirá estando, ahí la veo Mariana Juárez, capaz me puede apuntalar un poco,
No sé si está el programa de microemprendimiento, pero bueno, cuando efectivamente yo trabajaba ahí, estaba el programa de microemprendimiento, con el cual impulsamos a partir de más o menos unos 30 emprendimientos productivos que fueron muy importantes. El que más recuerdo fue uno de panadería, bueno, más allá de lo que fue la cooperativa BTF, que actualmente funciona en Almirante Brown. Bueno, esa es como es la panacea. Yo hablo de los emprendimientos locales que quizás fortalecen también a lo que es la economía social. Sí es una realidad que hay que hacer mucho seguimiento, por eso hay que estar muy apoyados en lo que es la red, porque un trabajador social solo se va a encontrar con un montón de obstáculos, en cambio si somos una unión de trabajadores sociales, justamente podemos llevar a cabo unos procesos productivos que son impresionantes. Sí, ahí leo la compañera que dice para no generar falsas expectativas. Totalmente de acuerdo, compañera. Justamente tenemos que generar falsas expectativas. Sí, tenemos que ver cómo nos organizamos para ver dentro de esa red cuál es la acción que vamos a realizar con la persona que transitó el contexto de encierro y dónde vamos a estar acompañando a esa persona. El diagnóstico presuntivo para nosotros sabemos que es la herramienta fundamental y a veces los tiempos que nosotros nos tenemos que tomar como profesionales para poder realizar un buen diagnóstico y una buena derivación no son exactamente los correctos. Entonces, desde ahí tenemos que partir de que nuestro rol fundamental es un diagnóstico presuntivo de la persona que pueda acompañar las líneas de acciones que posteriormente propongamos. ¿Quiénes van a estar preparados para procesos cooperativos? Todos aquellos que nosotros podamos dilucidar, que podamos acompañar. La economía social es amplia, no vamos a pedir en ningún espacio cooperativo y ni siquiera asociativo un certificado de reincidencia, lo cual nos da la posibilidad de que cuando salimos a buscar dentro de nuestra red un lugar para una persona que nosotros evaluamos, lo podamos encontrar, porque justamente ahí es donde nosotros podemos acompañar. Hay un montón de espacios cooperativos, por ende los que les sugiero siempre, y esto no porque me pongo en catedrática, porque sé que los colegas acá son de primera línea, busquen el tema de armar un mapeo territorial. Es fundamental, apóyense en las instituciones que tengan dentro de los espacios territoriales que ustedes transitan. ¿Por qué? Porque acá hay una doble intención. Por un lado, una persona a la que tenemos que acompañar en su proceso resiliente para poder lograr, sea su trabajo, empoderarla para poder tener otra mirada, lograr que se inserte en un espacio cooperativo no es fácil. Pero si ustedes se cuentan con estos espacios que a su vez pueden brindarles un seguimiento, les hace mucho más fácil la gestión. A ver, nosotros como Cooperativa IDEA justamente nos dedicamos a la capacitación y asesoramiento cooperativo. Y sé que no somos, gracias a Dios, la única, porque es muy importante que ustedes busquen estos espacios. Como bien decían Martín y Santiago, hay espacios como son las cooperativas que ya vienen trabajando en la inserción de personas que transitaron contextos de encierro. Hay federaciones que acompañan esos espacios y tenemos encima en Argentina Ariel Huarco es el representante internacional y lo tenemos nosotros y es argentino. Así que imagínense el potencial que tenemos nosotros como trabajadores sociales que podemos sumar personas que transitaron estos contextos a la economía social. Hoy por hoy yo lo que estoy pidiendo a los compañeros es que empiecen a documentar, y eso lo sugiero. Nosotros no documentamos nuestras acciones y se pierden en el tiempo, y muchas veces eso también suma un montón. A ver, sé que el sistema de patronato, porque yo lo he manejado, tenemos algunas situaciones con el tema de las documentaciones. Empiecen a escribir, compañeros. Es importante que podamos compartir las experiencias a partir de lo que cada uno realiza. Hay experiencias fabulosas. Mariano Dopacio, por ejemplo, actualmente en Brown está acompañando un montón de cooperativas a nivel territorial, y sé que también se están haciendo un montón de gestiones. Me acuerdo de las compañeras de Echeverría que tenían un montón de cooperativas también y hacían acompañamiento. Ahí dice, acceder a trabajo de distintos rubros, todos los colegas sabemos lo que es aprender. Sí, totalmente. Hay un montón de situaciones
que en la vida cotidiana, desde la teoría están fabulosas, pero sabemos nosotros perfectamente lo que es evaluar a una persona, tener que derivarla, las urgencias, porque nosotros lamentablemente tenemos que tener esa urgencia, porque está todo maravilloso lo de la economía social, pero la persona, si no se inserta pronto al mercado laboral, estamos relegando su capacidad de justamente llevar a su familia un ingreso o demás. Por eso también veo importante los canales de diálogo que abrimos con juzgados, como por ejemplo Garantías 1, nos acompaña muchísimo la doctora Inés Silva, y el Centro de Estudios Judiciales también nos está acompañando un montón. Desde la Unidad 40 hemos dado charlas cooperativas justamente como para poder empezar a hacer girar la rueda desde el previo para lo que es el tema, una vez que se produce el beneficio liberatorio. En este sentido no me quiero extender mucho, porque sé el trabajo que hacen en campo, sé lo mucho que trabajan con los... bueno, yo sé que la palabra tutelados quisimos cambiarla durante 13 años que yo estuve ahí, es bastante complicada, así que bueno, la voy a usar solamente en referencia, porque no sé si lograron cambiar el término, me pueden corregir por supuesto, no tengo toda la verdad, pero bueno, justamente los tutelados de patronato están supervisados, perfecto, gracias Giselle. Las personas que están bajo la supervisión de patronato necesitan respuestas. Por eso digo, tener un mapeo territorial previo, como para saber más o menos, a partir de la primera entrevista y las sucesivas, para dónde vamos a derivar, yo creo que eso suma a la economía social una barbaridad, porque justamente les estamos generando una posibilidad previa, porque tenemos conocimiento del espacio donde podemos llegar a lograr esa contención, sin pérdida de tiempo. Así que, si les parece, si tienen alguna duda o consulta, después nos quedamos, pero me gustaría pasarle la palabra a Mariano, porque uno puede hablar como profesional, y si es una realidad que los procesos son construcciones colectivas, y justamente nosotros nos complementamos perfectamente, porque él ha transitado el espacio y es un referente que aporta resiliencia a lo que es justamente las construcciones desde espacios que trabajamos con personas postpenitenciarias. ¿Qué tal? Buenos días, Cecilia, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Primero quiero agradecer por la oportunidad y la participación y la invitación para este espacio. Bueno, ¿qué decir? Nuestra cooperativa, como contó Diego, yo soy de Santa Teresita, el Partido de la Costa, nació en el seno del Patronato Deliberado. Digo, ¿por qué nació? Yo recuperé mi libertad en diciembre del 2015, cuando empezaba una etapa bastante complicada para todas nuestras vidas, no solo para los deliberados. Recuperé mi libertad, estaba detenido desde el año 98. Imagínense que me encontré con un mundo diferente, con mi mundo era diferente, mi mirada del mundo era diferente. Nos juntamos con 2 o 3 chicos que estábamos en la misma situación, parados en el mundo, y fuimos a golpear la puerta del patronato, de la sede de Santa Teresita, a decirle que, bueno, que básicamente lo que nos unía era la voluntad, las ganas de comenzar una vida nueva, pero no sabíamos cómo, habíamos transitado, no solo en mi caso, y es a veces representativo de muchos, no solo fueron los años de cárcel, sino de toda una vida de autoexclusión. A veces hablamos nosotros de la autoexclusión, ¿no? De que nuestros círculos se fueron cerrando, por ahí primero los que entramos en el círculo de la droga, nuestro círculo de pertenencia se fue achicando en la sociedad, andábamos nada más que con los que estábamos en la droga, eso nos llevó al delito, se volvió a achicar más todavía, y nos juntábamos nada más que con las personas que estaban delinquiendo. Vino la cárcel, eso achicó más todavía nuestro mundo y lo consolidó, ¿no? Como ustedes saben muy bien, la cárcel, los contextos de encierro, como un gran reproductor de la reincidencia. En la cárcel no empezó el día que salí o que recuperamos la libertad, esto de querer cambiar nuestro lugar en el mundo, sino que empezó en la cárcel. Tuvo mucho que ver la
la injerencia de ustedes, de las organizaciones civiles, de los trabajadores, del patronato también. Recuerdo en Dolores a Fabio Rodríguez, con quien tuve mucho vínculo también, y empezamos a intentar, a ver que habían otras posibilidades. Cuando salimos, fuimos a golpear, como le dije, la puerta del patronato, los otros chicos nos abrieron Aide Necoin, la directora del patronato, nos dijo: chicos, esta es su casa, pasen, entramos a condiciones. Disculpe. Nos empezamos a juntar ahí, chicos que teníamos las mismas necesidades y un mismo objetivo. La primera necesidad era encontrar trabajo, ¿no? Era encontrar trabajo. Y bueno, ahí empezamos a compartir esto que decía Cecilia, ¿no? La importancia de la participación colectiva. Y empezamos con los chicos a idear, no teníamos ni idea del que podía llegar a ser una cooperativa. Hasta que, bueno, empezó en una asamblea de FECOTRA, nos propusieron, habíamos empezado con un proyecto de hacer baldosones públicos, porque gente de la comunidad, de la costa, nos habían donado, sabiendo de nuestra intención, nuestra voluntad de hacer algo, que no sabíamos qué, unos baldosones, y empezamos a hacer baldosones de obra pública. Ese fue el móvil que nos permitió ir constituyéndonos como grupo, como colectivo. Aprendimos mucho de esa primera experiencia, aunque no fue en lo laboral, no teníamos réditos económicos, digamos, pero sí aprendimos a socializar las ideas, a aportar ideas, a aportar todas nuestras voluntades, a decidir, a tomar decisiones colectivamente, hasta que fuimos encontrando el camino. El camino en este caso fue, a partir de esta asamblea que les contaba, empezar a intentar armar una recicladora, algo que tenía que ver con el reciclado. Pero todo ese tránsito de la primera experiencia que está con los baldosones, nos dio un gran aporte, que esto fue consolidando el equipo. Fuimos aprendiendo también por ayuda de otras, a través de Germán Kronbauer, que estuvo hace muchos años, primero desde la cárcel, después continuando ayudándonos cuando recuperamos la libertad. Y siempre nos decía Germán, lo recuerdo y cuánta razón le doy hoy, que la formalización de la cooperativa, la ir a buscar la matrícula, no es nunca el primer paso. No salgamos a buscar la matrícula, esto nunca es el primer paso. Nunca es el primer paso. Organizar el grupo, como ustedes saben, como dijeron alguna vez algunos, no es juntar 10 personas nada más, ¿no es cierto? Sabemos que las personas que recuperamos la libertad somos personas complicadas. Ustedes nos habrán padecido, a muchos de nosotros nos habrán padecido, las trabajadoras del patronato, a quienes renegamos, pero les debemos tanto. Yo, por lo menos, en mi caso. Y esto, ¿no? De los grupos, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasó en los grupos? A ver, tratar de detectar eso a los líderes que por ahí se visualizan queriendo llamar la atención, o digo, visualizar, detectar esas cosas para redireccionar esas acciones que a veces son negativas cuando no tienen una dirección clara, una dirección que aporte al objetivo, ¿no? Después nos pasó a nosotros, los líderes, eso que al principio molestaban, entre muchas comillas, terminaron haciendo un aporte súper positivo a la organización, ¿no? También, esto contando de nuestra experiencia, por supuesto, no es que somos los dueños de la verdad, ni hay un modelo para todo. La interacción con la comunidad, como decía también Cecilia, con los actores sociales de nuestro entorno también fue muy posible, ¿no? Y esta interacción en clave, en nuestro caso trabajamos con el patronato, con el Rotary Club, con el Círculo Italiano, desde donde desde donde ellos se sentían más cómodos, pero esa participación, llegaron a ser son parte hoy de este proyecto de trabajo, ¿no?
integrar a la comunidad, y la comunidad se fue integrando. Después cuando empezamos con el reciclado, empezamos a poner puntos verdes, por ejemplo, en las escuelas, en los jardines, a dar charlas. Ahí nos encontramos que con compañeros liberados que entramos a dar charlas por ahí en un jardín de infante y nos encontramos con que estaba la hija de ese compañero en el aula. Estas son cuestiones simbólicas, pero muy, muy, muy importantes, que van consolidando esas ganas, esa voluntad. Decimos, sí, es por acá, ese orgullo que sentimos, que yo más lo vi, Carlito estaba al lado mío cuando la nena levantó la mano y dijo, ese es mi papá, ¿no? Ese sentido de pertenencia social que también genera el trabajo, ¿no? Si bien la cooperativa o el cooperativismo no es la única solución, por supuesto que no es la única ni la única posibilidad. Hay otras formas de asociativismo. En el trabajo tradicional, en la empresa capitalista, a nosotros se nos hace muy difícil ingresar, y no solo por el certificado de antecedentes, sino por cuestiones culturales que venían atravesando, que por ahí nos cuesta en un principio respetar un horario, bueno, un montón de cuestiones que son un proceso ir cambiándola, ¿no es cierto? Otra cuestión que quisiera destacar es la interacción con el municipio, o con los municipios, porque yo me imagino que no debe ser muy diferente lo que nos pasó acá en la costa con lo de los otros municipios. Es re importante la interacción con el municipio, y generalmente el municipio, nada, da vuelta a la cara en todos lados. El preso es piantaboto, ¿no? Lejos que si me ven con el patronato, estoy trayendo, acá en la costa es un mito, pero súper arraigado, de que parecía que el patronato era el que traía camiones como de presos, como si fueran ganado, y los traían acá a la costa. Esto fue un trabajo que fuimos haciendo, fue un proceso que todavía continúa, y el trabajo es por ahí, no con el municipio, acá nos pasó no con el municipio, sino por ahí con un área específica, y siempre por abajo, porque hay cuestiones que no se van a solucionar de un día para el otro, ¿no? Esa mirada del mundo de la gente, con razones, ¿no? A veces nosotros decíamos, a veces, ¿no? Yo digo, pero si ya cumplimos, ya pagamos, siguen estigmatizando, si ya pagamos lo que debíamos a la sociedad con cárcel. Pero no, pero bueno, también hay que entender la otra mirada, de que si bien ya pagamos, ya salimos, la gente, todos sabemos que la mayoría de las veces, por más que hayamos pagado, hayamos cumplido, salimos peor de lo que entramos. Ya pagaron, ya está. Salimos peor de lo que entramos, y esto no es casualidad. Hay una intencionalidad puesta en esto, y es lo que pasa en las cárceles, donde se consolida la violencia, donde todo se consigue mediante la violencia, desde una cama, del primer día que entra una persona a una cárcel, tiene que pelear por la cama, y la va a conseguir, se tiene que cortar el brazo para que lo atienda al médico, y lo va a conseguir, todo se consigue mediante, y eso lo terminamos internalizando como forma de vida. Como forma de vida, todo se consigue mediante la violencia. Lo internalizamos para sobrevivir. Y no es una camisa que nos sacamos cuando llega la libertad y la dejamos en la puerta del penal. Lo peor de todo es que lo llevamos con nosotros, lo llevamos a nuestra casa, a nuestro hogar. Es el primer lugar donde lo instalamos. Queremos ganarnos el respeto de nuestros hijos a los gritos como si tuviéramos en un pabellón. Eso se transmite culturalmente. ¿Qué pasa muchas veces? Por supuesto, la mayoría de las veces, con esa lógica de vida no nos podemos insertar ni siquiera en nuestra casa. Imagínense en un espacio laboral, en la sociedad misma. No se puede. ¿Qué pasa? Salimos corriendo de vuelta a la cárcel. Son tantas las frustraciones de no poder insertarnos ni siquiera en nuestro hogar, de que inconscientemente salimos corriendo a la cárcel de vuelta, dejando en el camino daños muchas veces irreparables. El trabajo resignifica todo eso. Resignifica todo eso cuando logramos. Que no es nada fácil decir, sí, el trabajo te cambia la vida, hay que lograrlo también. Y nos cambia la vida no solo a nosotros, sino también a todo nuestro entorno, a nuestros hijos. Cortamos la cadena cultural. Ya nuestros hijos no nos ven juntarnos con nuestros compañeros a hablar de delito, por dónde vamos a entrar, por dónde vamos a salir, qué vamos a hacer, que a veces en la inconsciencia que trabajamos,
hablamos de de nuestros hijos, se crían escuchando esas cosas, igual que en los patios de visita de los penales. Hoy nuestros hijos, los hijos de todos los que componemos la cooperativa, no hace mucho tiempo, esto lo cuento siempre porque la verdad, bueno, es grande la cooperativa, en un espacio algunos compañeros y compañeras vienen con sus hijos, quedan jugando en la cooperativa y los fuimos a buscar y tenían habían armado una casita los chicos y estaban jugando a la cooperativa. Estaban chicos de 7, 8 años jugando que estaban armando una cooperativa, ¿no? Creo que digo, eso, bueno, eso fue lo más grande que nos pasó. Ya no estaban jugando ni al poliladro, ni a que iban a robar, como solía pasar. Estaban jugando nuestros hijos a que te armaban una cooperativa. Por eso creo que vale la pena. Vale la pena el esfuerzo que podamos hacer todos, porque de verdad es construir una sociedad mejor. Así que vuelvo a agradecer este espacio y bueno, vamos para adelante, que convencido de que este es el camino. Muchísimas gracias por la invitación. Esto sinceramente muy cortito. Bueno, gracias a Mariano y Cecilia, la verdad que da gusto escucharlos y aprender. La verdad, tomé nota de varias cosas que dijeron y por ahí me quedé con algo que comentó Cecilia, que tiene que ver con todo ese segundo proceso, que no es el primero, que no es el administrativo, como decía Mariano, ¿no? Que un poco, una de las filminas que nos quedaron, esta idea de que primero hay una cuestión social, grupal, a construir, y luego la cooperativa, ¿no? En términos administrativos, y también aclarar que la cooperativa, un poco como decían acá, no es la única salida, nosotros la planteamos como una de las salidas, que eso también quede claro, que también lo mencionaba Martín, que eso supone un montón de desafíos, y que no todos ni todas están en condiciones de afrontar ese proceso. Pero particularmente para aquellos que quieran formar cooperativas, de las personas que ustedes estén trabajando, la dirección va a estar a disposición, tanto, digamos, desde todos nuestros departamentos que tienen que ver, por ejemplo, el que coordina Martín con las capacitaciones para los grupos que quieran conformar cooperativas, donde trabajamos, por ejemplo, la idea es si verdaderamente la cooperativa es o no una herramienta para ese grupo, también sobre los trámites necesarios. Digo, tenemos un departamento de asesoramiento legal, estamos trabajando en el acompañamiento de los grupos que se constituyen en cooperativas. Digo, siéntanse que están acompañados por nuestra dirección en ese proceso y que ustedes no tengan que cargar con esa mochila, porque de esto se trata, de trabajar articuladamente entre la provincia, con los municipios y con el movimiento cooperativo, ¿no? Que era un poco, me parece que una de las cositas que nos quedaron en las filminas que me pareció importante comentar. Y quedamos a disposición, obviamente, para todo eso, ¿sí? Gustavo López, yo soy director regional en San Martín. Seguramente yo me comunicaré a través de las autoridades del patronato desde ya, pero Cecilia y Santiago los voy a necesitar. Nosotros queremos en la región conformar 2 cooperativas con los muchachos y las muchachas que asistimos estamos pensando un diseño, lo que tiene que ver para trabajos de mantenimiento, o vamos a ver qué forma le damos. Así que los vamos a necesitar. Me parece bueno decírselos acá públicamente, vamos a estar conectándonos seguramente a través de Diego. Y muchísimas gracias a todos por la exposición y las experiencias, porque cuando hablaban al principio, la conformación de cooperativas ya eran cooperativas que tenían una consolidación. Y esto a veces empieza con nada, este es el gran problema. A veces hasta conseguir una máquina de herramienta es prácticamente imposible. O intentar tramitar a veces la documentación se transforma hasta en algo engorroso, pero mientras tanto la asociación ya está, y de alguna manera los tenemos que poner a trabajar. Entonces, me parece importante conversar de eso y ver cómo le damos forma. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero decir algo que no pretende ser una respuesta, sino simplemente alguna reflexión respecto de algunas cosas que se señalaron en el chat sobre que el cooperativismo vendría a ser una respuesta de subsistencia, o sería la única opción que le queda a los desplazados para sobrevivir. Creemos que
no necesariamente, esto no tiene que ser así, por más que quizás sea ese el punto de partida. Como bien dijimos en el encuentro pasado, el desarrollo de la economía popular y de la economía social responde a cuestiones estructurales. Y es doble o triplemente estructural lo que sucede con las personas que salen de las cárceles. O sea, no necesito explicarle a nadie las enormes dificultades para conseguir un empleo, tanto en el sector privado como en el sector público, de personas que atraviesan la detención. Entonces, esto nos lleva a una mirada con especial interés en la economía social, porque como bien dijo Cecilia Baceto hace un ratito, nunca, jamás se le pide a ninguna persona que para ingresar a una cooperativa un certificado de antecedentes penales, porque hay una mirada de priorizar a la persona humana, y eso es algo que emerge de las prácticas. No es un deber ser marcado por un funcionario en un escritorio que dice todos los cooperativistas están obligados a ser buenas personas. No, las buenas prácticas que se desarrollan en el cooperativismo emergen de las estructuras mismas del funcionamiento cooperativo. Y esa es la enorme diferencia, esa es la diferencia de racionalidad con la economía privada, cuya razón de ser es la acumulación de capital, y la economía social, cuya razón de ser es la reproducción de la vida y la inclusión de todos. Esa es la gran diferencia. No estamos hablando de una cuestión moral y de un deber ser de que todos debemos ser bondadosos. Tiene que ver con lo que emerge de las formas de funcionamiento. Así que desde este punto de vista es que hay una apuesta al cooperativismo. Y esto no significa abandonar la lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo de los millones de trabajadores en relación de dependencia. No significa eso, para nada, sino significa ampliar la mirada y entender que la economía realmente existente es mixta, tiene un montón de formas institucionales, y para nosotros que somos trabajadores y profesionales en una institución cuya misión es la prevención del delito en un nivel terciario, tenemos que ser capaces de entender las múltiples formas institucionales del trabajo realmente existente y de pensar y proponer junto con los trabajadores un montón de formas para crear y para consolidar las experiencias.